Pero es un gusto participar en esta séptima feria que, como ya vimos, es un encuentro que promueve entendimiento entre nuestras culturas, celebra la fuerza de la palabra como herramienta de unión y conocimiento. Reconozco la labor de la señora Silvia Alfaro, de todo su equipo organizador, quienes han hecho posible este espacio que reúne a una muy importante cantidad de expositores de muchos países, muchos de ellos mexicanos, y que gracias a ese trabajo disfrutamos de un foro donde la literatura de Iberoamérica encuentra lectores, diálogo y nuevos horizontes. Es un honor presentar a una escritora mexicana canadiense que, como ya escuchamos, su voz representa el poder de la imaginación, la memoria, la identidad. Antolina Ortiz. Su obra nos recuerda que las historias son también raíces, que la literatura puede cruzar fronteras y que los mexicanos en Canadá seguimos contribuyendo al crecimiento cultural de esta sociedad. Antolina ha logrado destacar por la profundidad de su escritura, la universalidad de sus temas, sus novelas. Escuchamos también lo importante que ha sido su novela Zulumo, premiada. Su literatura ha sido publicada y reconocida en México, Portugal, España, Canadá, y refleja la riqueza de quien escribe desde la experiencia del mestizaje cultural. En sus páginas se entrelazan la nostalgia, la fuerza, el amor por las raíces, y crea puentes emocionales entre México y Canadá. Además de su labor como novelista, Antolina ha impulsado proyectos literarios que fortalecen la presencia de las y los autores mexicanos en el extranjero. La Embajada de México en Canadá, bajo su coordinación, lanzó la convocatoria para la antología de la Sierra Madre al Universo Boreal, un proyecto que reúne voces de escritores mexicanos y mexicano-canadienses y que seguramente será publicado pronto. Espero. Sí. Antolina representa el espíritu de quienes mantienen viva su herencia mexicana, la proyectan hacia el futuro con talento, sensibilidad y compromiso. A través de su obra nos recuerda que la literatura no solo cuenta historias, sino que también construye esos puentes de entendimiento. Querida Antolina, la Embajada de México en Canadá te felicita por tu trayectoria, por tu dedicación a difundir la literatura mexicana, y gracias por demostrar que nuestras letras tienen voz en todos los rincones del mundo y que México sigue influyendo e inspirando en esta sociedad que hoy compartimos. Muchas felicidades. Y es un honor también presentar a una mujer mexicana que ha dedicado su vida a promover la lectura, la reflexión crítica, la visibilización de las voces femeninas en la literatura, la doctora Adriana Pacheco, fundadora del proyecto Hablemos Escritoras. Hablemos Escritoras es hoy la enciclopedia más grande del mundo en español, dedicada a escritoras, traductoras, críticas literarias. Y desde este espacio, Adriana ha creado una comunidad de conocimiento, colaboración, que conecta a lectoras y lectores de América Latina, Canadá, Estados Unidos y Europa. La doctora Pacheco es investigadora afiliada al Instituto Teresa Lozano Long de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin, donde también obtuvo su doctorado en literaturas y culturas ibéricas y latinoamericanas. Su trabajo académico ha enriquecido el estudio de las letras mexicanas, ampliando la comprensión de la literatura contemporánea escrita por mujeres. Ha publicado en revistas literarias internacionales como Letras Libres, Viceversa, Literal Magazine, donde escribe la columna mensual Troyanas.
Además ha contribuido en revistas académicas como la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana y la Revista Internacional de Estudios Literarios. Entre sus logros editoriales destacan los libros Romper con la Palabra, Violencia y Género en la Literatura Mexicana Contemporánea y Para seguir rompiendo con la palabra, obras que reflejan su compromiso con la equidad, la diversidad y la fuerza transformadora de la palabra escrita. La doctora Adriana ha demostrado que la lectura es una forma de resistencia y de construcción social. Su trabajo representa lo mejor de México: inteligencia, empatía y compromiso. Desde su labor académica y cultural, fortalece la presencia de México en el mundo y nos recuerda que la diplomacia también se ejerce desde la cultura. Querida Adriana, gracias por dar voz a tantas escritoras y por proyectar la literatura mexicana con pasión. La Embajada de México en Canadá te felicita por tu trayectoria, por tu contribución al conocimiento, a la igualdad y al fortalecimiento de nuestra identidad cultural. Tu trabajo refleja los valores que hoy guían la política exterior de México, la promoción de la cultura, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Tu ejemplo inspira y enriquece esta relación entre México y Canadá, basado en el respeto, la colaboración y el conocimiento compartido. Felicidades. Enorme que Antolina Ortiz me haya invitado primero, ¿ustedes creen?, a escribir el blog del libro. O sea, eso fue así como, wow, qué maravilla. Y después, pues me lo mandó. Y lo leí, y yo lo que estaba pensando cuando leí este libro es, yo necesitaba un libro así. Yo necesitaba leer un libro así. Porque si algo tenemos los mexicanos, señor embajador no me dejará mentir, es que nos acordamos de esas vecindades hermosísimas, ¿no?, que salían en las películas de Pedro Infante y Sara García. Y bueno, en otros lados se hicieron populares por la vecindad del Chavo, ¿se acuerdan del Chavo del Ocho? Y bueno, pues la verdad es que el estar el día de hoy celebrando el libro de una escritora que les recomiendo que escuchen en Hablemos Escritoras, la entrevista que tengo con Antolina, que me parece muy talentosa, el estar presentando este libro ahorita, junto, vamos a hablar un poquito también de Azul Humo, me encanta porque nos hermana. Porque de alguna manera a lo largo del continente nosotros a veces estamos solos como en la diáspora, como migrantes, y la literatura ha hecho puentes. Y nuestra casa fuera de nuestros países son las embajadas, son los consulados, esos son nuestros hogares. Yo quisiera que le dieran un aplauso, en verdad, al señor embajador, por hacer tiempo a venir aquí. Ojalá, como le digo, también le doy las gracias a Ingrid Berlanga, ojalá los clonaran. Voy a leer algo que escribí. Perdón, pueden sacar abierto, se siente mucho. Perfecto. Voy a leer algo que escribí porque de verdad yo creo que este libro hay que darle un tributo y creo que no nada más puede ser una conversación. Las conversaciones son muy lindas, pero Antolina ha tenido muchas conversaciones, esta va a tener una conversación con preguntas, pero quisiera ir un poquito más al fondo. La película Roma del director mexicano Alfonso Cuarón tiene una escena en la azotea de una casa. Es 1971. En ella vemos los tendederos llenos de ropa y la ciudad vista desde arriba, a ojo de pájaro. Los que nacimos en México conocemos muy bien esa escena aérea en donde se ven las varillas de las casas salidas de los techos con botellas de refresco de vidrio, los tinacos negros o blancos, los perros ladrando encerrados muchas veces en jaulas, la protección de vidrio en todas las orillas del muro a suficiente altura para que el delincuente se corte una vena y no pueda robar la casa. También conocemos bien las vecindades, ecosistema social y complejo en donde las vidas de muchos se entrelazan. Las vimos en nuestra infancia y todavía hoy las vemos en películas de Pedro Infante, de Sara García y la inolvidable Chachita.
Por supuesto, las vecindades mexicanas se volvieron internacionalmente famosas con series como La vecindad del Chavo y El Chavo del Ocho. En la década de los 50, la vecindad era la unidad habitacional de la urbe. La evolución de las casas con sus patios centrales, esas casas coloniales, que con el tiempo se vendieron por las familias adineradas o por muchachos que heredaron la casa y no supieron qué hacer y terminaron todos peleados. Se volvieron esas casas grandes que tenían un patio central en muchos cuartos que funcionaban como pequeños departamentos donde no había baño. El baño estaba afuera, en el patio. Y esos patios invariablemente tenían una tarjea que invariablemente se inundaba con la lluvia. Y es que vaya, cuando llueve en México, llueve, y llueve mucho. Para los que nacimos en México, yo nací en ese hermoso país, en Puebla, honrosamente la casa de los chiles en nogada y de mole. El tiempo de lluvia es el tiempo de las inundaciones, del agua que sale a borbotones del piso, de un sistema de drenaje que escupe agua, no jala agua. El sarro de las paredes, que ya podemos casi pintar sobre ellas como si fuera gis. Y también de todo el mastique de las ventanas que se despegaba con tanta humedad. Los cuartos eternamente fríos de humedad porque no había calefacción y entonces cuando entrábamos a nuestras casas nos poníamos el suéter y cuando salíamos nos los quitábamos. Esas calles incaminables en donde los ríos de agua se llevaba todo, absolutamente todo, pero especialmente todas las cosas que comíamos en la calle que se iba acumulando en las esquinas. Eran calles de caos. Literalmente naufragábamos en la ciudad. Pero en 1951 sucedió la primera, de manera muy especial, una inundación. El 15 de julio empezó a llover y tardó 3 meses. Por 3 meses no paró la lluvia. La ciudad se sumergió hasta 2 metros y casi 2/3 de la Ciudad de México quedó bajo el agua. Y hoy celebramos un libro que habla de esa inundación, que habla de azoteas, que habla de ver la ciudad en donde florece una modernidad muy compleja en los 50s, de una vecindad que funciona como un microcosmos de lo que era la mitad del siglo XX, un libro que habla de lluvia, un libro que nos hacía falta leer, a mí me hacía falta leer. Gracias, Antonio. Ay, gracias. El día que no paró de llover, me invitó también a pensar en una época de mucho trabajo para nuestro país. Y confieso que mucho de lo que se ha dicho de tu libro me parece relevante, pero quisiera que de alguna manera nosotros hoy pensáramos el libro desde otro ángulo. La portada, que me parece fantástica, un gran acierto de Tusquets, ¿sí? Nos da ya un anticipo de lo que va a ser el caleidoscopio que nos va a presentar Antolina. Me hizo recordar también de manera fascinante, ¿no?, cómo el rumor de la lluvia se convierte en rugido cuando el aguacero no para y también destroza. Las vidas de todas las personas que salen en este libro están arrastradas por ese rugido. El libro dialoga con obras como Umami, de Laila Llofresa, que también habla de un complejo habitacional. Las hijas del capitán, de la escritora María Dueñas, o Casa de Muñecas, de la escritora Patricia Esteban Erles. Yo quisiera darle la vuelta a la visión que se ha tenido sobre este libro, que se ha visto principalmente desde la representación de los feminicidios, en las entrevistas que estuve investigando sobre ti, y darme un espacio para revisar principalmente la construcción del espacio que hace Antolina. El segundo tema es la mirada, que es uno de los temas más críticos y de técnica más interesante que hay en la crítica literaria, de gaze en inglés. Y quiero hablar de la construcción de los personajes. Vamos a hablar brevemente de otro libro, y yo creo que nos va a dar perfecto tiempo, que se llama Azul Humo. Un libro muy distinto y a la vez muy similar en algunas cosas, porque ambos libros hablan de migración.
Acá estamos hablando de una migración española que llega, cuando esta novela se da, ya los españoles ya se están afianzando, 25,000 españoles vienen huyendo y México les da refugio. Y esta habla de la migración japonesa. Me gustaría hacer hincapié en la sutileza del título de este libro. Es Azul Humo, un epíteto que hace énfasis en la palabra azul y no en la palabra humo. Una estrategia muy inteligente desde el punto de vista lingüístico. Si se llamara humo azul, lo importante sería la palabra humo, porque azul es un adjetivo. El problema va a ser cuando se traduzca este libro al inglés, porque la única manera de traducir humo azul es blue smoke, ¿sí? Y vamos a ver cómo le hacen para azul humo, que es algo completamente distinto. Esto es un ejemplo de cómo Antolina presta atención al lenguaje, la perfección y el perfeccionamiento de la palabra, la línea sutil de mostrar con palabras, no de decir con palabras. Azul Humo sucede en el pasado también, en la época del porfiriato, que va del siglo XIX al siglo XX, toca el tema de la Revolución Mexicana, de la Segunda Guerra Mundial, en contraste con El día que no dejó de llover, que no paró de llover, que nos lleva al danzón, al Salón México, a la lucha de las mujeres por el voto que llega en 1955 a México, ¿sí? También llega a estos refugiados españoles, llega al tiempo de las salas, que estaban acompañadas siempre por un radio que estaba contando siempre alguna tragicomedia, traginovela. Ahí está el radio. Ahí está el radio. Y también llega a un personaje entrañable, que desde las ventanas atrás de las cortinas espían las vidas de todos. Se llama Fabi y tiene poliomielitis. El impedimento físico de Fabi, ¿sí?, hace que tenga una vida quieta que le permita ir a espiar las vidas de los demás. Hay otro personaje entrañable y Cuarón lo eternizó en su película Roma. Antolina toma a Mateano. Y recuerden muy bien este personaje que habla de las mujeres que emigraron del campo para trabajar en las ciudades y que tenían las vidas divididas y los corazones cortados entre la ciudad y su zona y su lugar de origen. Muchas gracias por hoy conversar conmigo, Antolina. Vamos a empezar con una pregunta que a mí me parece que es muy importante escuchar tu respuesta. Una de las cosas que más sucede en tu libro es la cuestión sensorial. Hay muchísimos lugares en el libro en donde los personajes están oliendo. Hay una panadería, ¿sí? Una de ellas, déjame leer un par de ejemplos que tengo por acá. Dice acá, dice Fabi, huele la manteca quemada sobre el comal. Dice, un olor a pan dulce perfumaba el segundo piso. Fabi dice, huele a Agustín antes de escuchar que llegue. ¿Qué fue para ti escribir este libro? Tendría que hablar para contestar a tu pregunta, que es una pregunta muy amplia. Contestar de dónde viene emocionalmente el libro, ¿no? El libro viene, yo creo que de una añoranza hacia México. Digo, es México en los 50, yo no viví en México en los 50, yo nací en el 71, como en la película justamente de Roma, y siempre que veo Roma, pues es un shock, ¿no? Ver ese México del que vengo. pero este México de los 50 fue el México de mi papá, y es un México que él nos platicaba con gran cariño, y yo supongo que todos hablamos de antes era mejor, ¿no? Todo era mejor antes, y ahora lo sentimos hasta más. Y él me hablaba de este México que empecé a investigar. Él ya falleció, y conforme investigaba yo este México fui descubriendo un México que no me platicó, muchas cosas que no supe yo a través de él, entre ellas la tormenta, ¿no? Y
y fue mucha investigación histórica para tratar de recuperar datos como lo más acertados posibles. El único personaje que no es de ficción, que es un personaje real, y quería yo honrarlo de alguna manera en el libro, es el perro. Rex, el perrito de mi papá, que nos contó él este cariño que le tenía. Mi papá, pues sí vivió todas estas historias. La poliomielitis fue un tema en México como en el mundo, el tema de las vacunas, el tema de las tormentas, el tema de los desaparecidos, que encontré relativamente poca información porque la información desapareció junto con los desaparecidos. No es, como dice Adriana, el tema principal, pero es un tema del que no podemos no hablar cuando hablamos de México, y es un tema que aparece en la novela. Y yo creo que la evocación a través de los sentidos, todas mis novelas son muy sensuales, es una cosa que me intriga muchísimo, y yo creo que conocemos el mundo a través de los sentidos, ¿no? Entonces, en la medida en la que yo pueda presentarles este pedacito de mi mundo, va a ser a través de mis sentidos y sus sentidos, es la conexión que va a haber. Y ahorita justo estaba pensando, como escritores siempre nos dicen, haz que llueva, no digas que está lloviendo, ¿no? Es como la consigna. Y de alguna manera, pues, ojalá cuando lo lean empiece a llover, ¿no? Que en México ya pasó, pero es un poquito la idea, que, o sea, a la hora de leerlo, que realmente sea una escritura que se sienta, que las palabras no sean solo palabras, porque en realidad, si nos ponemos a pensar el milagro de lo que es el lenguaje, o sea, el milagro de que es el tema de que yo estoy emitiendo sonidos y ustedes los captan como significados, es absolutamente increíble, y que a través de la escritura podemos conservar nuestras historias. Yo pude revisitar el México de mi papá de los 50. Es realmente increíble que esto sea posible, entonces es algo que me maravilla. Yo siempre que me preguntan cómo es mi vida, yo creo que tengo la mejor vida del universo, porque puedo usar palabras para expresar cosas y realmente me encanta lo que hago. Me encanta escribir, me encanta poder contar historias. Platicaba, creo, contigo y con Beatriz hace ratito, también es una profesión que da muchísima tristeza, porque al estar escribiendo, investigando, también ves muchas cosas que están ahí, ¿no? De las que ya dijimos que no vamos a hablar. Antolina, la vecindad es uno de tus personajes más importantes. Sí, exactamente, y lo escribí aquí. Exacto. Sí. Y dices, algo que me encanta, hay una parte, le recomiendo muchísimo del libro, hay una parte que describe la vecindad. Hay muchas partes que se detienen en el espacio, las descripciones de espacio me parecen muy buenas, pero hay una parte donde dices, no se sabía en dónde empezaba la vida de una familia y dónde terminaba la de otra. Después dices más adelante, luego brotó el líquido oscuro desde los ríos recién entubados en la Ciudad de México. El desorden urbano de la Ciudad de México se debió porque era una ciudad colonial, porque las casas, las casonas, ¿verdad?, no podían tener la infraestructura para modernizarse, y mucho menos todo lo que era la infraestructura para mover el agua de una ciudad tan lluviosa. ¿Qué tanto fue para ti la investigación? Porque tenías que haber hecho investigación de archivo, fotografías y demás para ambientar. Cuéntanos un poco de ese proceso. Sí, todas mis novelas tienen muchísima investigación. El día que no paró de llover no es la excepción. Yo creo que la mitad de la escritura de la novela es la investigación. Y justamente habían dos personajes que, cuando trabajo yo con un lector externo, ¿no? O sea, cuando ya tengo la estructura de la novela, o el primer esbozo de la novela se lo entrego, el lector lo lee y me lo devuelve con comentarios, y habían dos comentarios. Uno, el personaje Inés, que es la persona que está en las luchas feministas. Estábamos dudando si quitarla, fíjate, y yo dije, no se puede ir, y él me decía, pero es que es un poquito irrelevante. Y se ha convertido en uno de los personajes más importantes de la novela. Sí me costó muchísimo trabajo escribirla, porque es un personaje que yo quería que fuera totalmente real y ser sensible a ella, porque es un personaje muy fuerte y muy frágil a la vez, y fue muy difícil orquestar esta parte. Y el segundo personaje difícil de escribir fue la vecindad. Es un personaje
cómo podía yo conservar la voz, cómo se podía conseguir un diálogo con un edificio. Y me costó un poquito de trabajo, pero al final fluyó, porque como tú dices, nuestra Ciudad de México, nuestro México, está construido con estos edificios que dicen muchísimo. Es una de las cosas que nos choquea cuando llegamos a vivir a Canadá, ¿no? O sea, los edificios no hablan gran cosa y nos cuesta un poquito de trabajo porque venimos de un país a donde la historia está como metida en todas partes, ¿no? Es como caminas por la calle y es como 1000 años de historia ahí enfrente de ti. Supongo que en Europa es algo similar, pero para México es algo impactante. Entonces, la vecindad sí se convirtió en este personaje, ya no me acuerdo cuántos personajes son, pero son varios, y es uno de ellos que dialogaba con los demás. El tema del caos urbano, yo quería que la vecindad se convirtiera como una especie de isla, a donde los personajes son capaces de dialogar entre ellos y a través del diálogo son capaces de resolver problemas sumamente difíciles. Entonces la vecindad se convierte en una isla en esta tormenta y en esta inundación que está ahogando a la ciudad entera, y es una metáfora que nos estamos ahogando en nuestros problemas, y los problemas son sociales. Y supongo que hay un último personaje que no mencioné porque nunca acaba de cuajar, y es el malo de la historia. Empecé escribiéndola con un tono de thriller que luego fue cambiando y mutándose, pero el otro personaje sería el malo de la historia. Finalmente no hay un malo, acabé quitando la posibilidad de un malo, que sí la tenía contemplada al principio, porque en la novela quiero manejar el malo como más bien como un problema social. O sea, este colapso social que estamos viviendo, y digo estamos porque cuando uno revisa los años 50, hay tantos elementos comunes con nuestro tiempo actual que es muy difícil no darnos cuenta de que sí se puede aprender de la historia. Y tenemos que aprender de la historia, y es urgente, ¿no? Es una cosa urgente. Entonces este malo se convierte en una cosa interna de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué es la sombra que ve? ¿Qué es el hombre que ve, esta niña que va y viene? Es el hombre que ve, pero también ¿Esa iba a ser tu malo? Yo quería que el hombre fuera alguien físico, pero acaba siendo la maldad como en abstracto del malo. Porque hay alguien que anda ahí también rondando. Sí, hay uno. Estás hablando, pues sí, de toda esta problemática social, y fueron años muy difíciles, pero por otro lado estás hablando, me parece que la novela es esperanzadora y es muy divertida, porque sí. Hablas de la noche, de la vida de noche. Sí. Hablas de las ficheras y del danzón y estos señores que se iban a bailar y después regresaban con sus copitas ya caminando ahí en la calle. Platícanos también de esta otra idea también de la nostalgia de lo bueno, ¿no? No, totalmente. El inmigrante que hace su pan, ¿no? Y todas las mañanas está ahí con sus trabajadores abriendo la panadería muy tempranito, ¿no? Sí, no, totalmente. Es que para mí México es ese gozo, ¿no? Siempre que voy a México es una alegría. Y son los olores, o sea, que llegar a México es oler México, ¿no? Es sentir México, es una cosa extraordinaria. El Salón México cerró poquito después de esto, lo clausuraron, pero sí era un centro como de cultural, o sea, iban todos, ¿no? Todas las personas que eran alguien en esa época en el arte, en la cultura, se reunían ahí. Y bueno, fue un boom de la música. También son islas, ¿no? Está la isla de la vecindad, pero hay otras islas. La gente iba a bailar aunque se estuviera inundando la ciudad, ¿no? Aunque se estuvieran ahogando todos, pero iban de todos modos, porque es lo que somos como mexicanos, es este gozo, ¿no? Es esta música. Claro. Sí, definitivamente. Bueno, les prometí que íbamos a mencionar un poco sobre Azul Humo, porque lo que sucedió es que los libros salieron muy pegados. Entonces sí, Antolina me pidió que habláramos un poquito también. Es muy interesante porque si ustedes van a México, uno de los árboles más hermosos, y yo soy una verdadera adoradora de las plantas, pero este árbol me enloquece, son las jacarandas. Y las jacarandas llegaron porque los japoneses, bueno, un japonés, yo sé la respuesta, pero quiero que tú me las cuentes, lleva este árbol
Y una de las cosas que me parece muy interesante del libro es cómo habla de los distintos tonos de azul. Ustedes saben que hay muchos nombres para hablar de la nieve. Los esquimales tienen muchísimos nombres para hablar de la nieve que va cayendo, la nieve que ya cayó, la nieve que se está empezando a derretir, todas tienen nombres distintos. El azul también. Entonces, platícanos brevemente sobre esto que se me hace muy interesante, pues la idea de la jacaranda, la idea de la flor, la idea de los azules, pero sobre todo la idea de hablar de los japoneses mexicanos. Sí, es impresionante. Esta novela también llevó muchísima investigación. Luego chequé mis apuntes, no me acordaba, yo tengo muy mala memoria, pero no me acordaba que la estaba escribiendo yo un poquito antes de la pandemia y la estuve escribiendo durante la pandemia. Y justo Sergio Hernández Galindo es uno de los investigadores más importantes sobre la cultura japonesa en México y lo encontré en internet. Seguramente todos ustedes ya han leído sus artículos sobre los jacaranda que llegaron a México a través de los japoneses, de un jardinero en específico. Entonces yo le escribí a él y le dije, oye, me interesa muchísimo tu material porque esto yo no lo sabía, yo soy mexicana, yo nací, yo viví toda mi vida, yo caminaba en Reforma muy seguido con los jacaranda y yo no sabía esto y sí me interesa saberlo. Como inmigrantes hay que darnos cuenta que todos somos inmigrantes a cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto y no solo eso, sino que si volteamos a nuestro alrededor, muchas de las cosas con las que convivimos están ahí gracias a personas que inmigraron. Entonces me mandó su libro a través de mi mamá durante la pandemia, fue todo un rollo, y me llegó su libro, me llegó todo su material, empecé a investigar y efectivamente, o sea, los japoneses tienen muchísimo que ver con el México que conocemos nosotros. Pero son cosas ni siquiera las llamaría sutiles, porque están ahí constantemente. Los cacahuates japoneses. Los cacahuates japoneses. Nadie tiene infancia en México sin sus cacahuates. Y su Miguelito, ¿no? Es como... Pero bueno, el caso es que empezó a crearse la novela, pero yo antes de escribir sobre los japoneses, estaba escribiendo sobre un cartero francés, el Facteur Cheval, que es un personaje real. ¿Quedan 5 minutos? Okay. Voy a hablar rápido. Sí, acá. No te preocupes, acá. El Facteur Cheval es un personaje real que existió en Francia y yo lo tomé como otro de los personajes ejes y tomé 3 países como ejes, México, Japón y Francia. Entonces los 3 países se entretejen a principios del siglo pasado, dura 70 años la novela. Es la historia del personaje principal y también es más o menos el tiempo que toma en crecer un árbol de jacaranda. Entonces yo quería como, de nuevo, así como dice Adriana, yo creo totalmente que no es de que la esperanza sea lo último en morir, es de que estamos hechos de esperanza, somos esperanza. Y estos libros tienen esa esperanza. Sí hay temas difíciles porque también somos temas difíciles los seres humanos, pero esa esperanza la quiero entretejer en las palabras que escribo. El árbol de jacaranda yo creo que es eso, ¿no? A pesar de que las poblaciones japonesas en México sufrieron muchísimo y hay un racismo sistémico en el ser humano. O sea, no importa el país, no importa a dónde estemos, no importa cómo seamos, si tú no eres de mi grupo no eres bienvenido y es algo que es una conversación que tenemos que seguir teniendo. Tenemos 4 minutos para una preguntita o 2. Si alguien tiene algún comentario, una pregunta, que dure 1 minuto para que nosotros los pueda usar. O sea, ya nos dijiste cuánto te tardaste en escribir Azul Humo. ¿Cuánto te tardaste en tu última novela? Es una pregunta que yo le he preguntado a ChatGPT. He preguntado cuál es el promedio en escribir una novela. Los autores en general tardan entre 1 y 3 años. Algunos tardan 30, algunos tardan 6 meses. Yo tardo más o menos 3 a 5 años por libro. Sí. ¿Y trabajas en paralelo a veces? Depende. A veces sí. No es lo más recomendable. No, pero a veces sí pasa. Les quiero comentar una cosa muy rápida. Estoy trabajando junto con Ingrid Berlanga, estamos trabajando la segunda antología de autores mexicanos canadienses. Hay varios autores por aquí presentes
y es un proyecto súper emocionante porque seguimos trabajando con el idioma español en Canadá. En mi casa con mis hijos hablamos en español, seguramente muchos de ustedes también repiten esto. Y yo creo que es una cosa que nos, de alguna manera nos une, también nos separa, porque son diferentes idiomas, diferentes pasados, diferentes países de donde venimos. Sin embargo, es algo increíble estar aquí. Estoy orgullosísima de estar con Adriana. Hace años que te sigo y es como un sueño estar con todos ustedes, embajador. Muchas gracias. Qué palabras tan bonitas. Y pues gracias a todos, de veras, por estar aquí compartiendo vidas y palabras. Gracias.